Ahí. Bueno, eh, habíamos llegado hasta los tres símiles de este sutta, ¿sí? Y ahora vamos a ir a una parte que en realidad hay como una especie de cambio con respecto al sutta número 26, que es la noble búsqueda, donde eh, el Bodhisattva Gotama, todavía no iluminado, va a intentar diferentes mortificaciones y esfuerzos descomunales para lograr el nirvana completo y la iluminación, ¿no? Entonces, vamos a leerlos y vamos a comentarlos un poquito. Entonces voy desde el párrafo 20, sería, ¿no? Entonces allí Besana pensé, si apretando los dientes con la lengua, tocando el paladar, sometiera, subyugar y dominar a la mente con la mente, y con los dientes apretados y la lengua tocando el paladar, sometí, subyugué y dominé la mente con la mente, haciendo tal esfuerzo que me corría el sudor por los sobacos, al igual que un hombre fuerte agarrando por la cabeza o los hombros a un hombre débil, lo sometiera, subyugaría y dominaría. Apretando los dientes con la lengua tocando el paladar, sometí, subyugué y dominé la mente con la mente y me corrió el sudor por los sobacos. Pero Shivesana, a pesar de poner infatigable energía y establecer ininterrumpidamente atención, mi cuerpo estaba excitado y desasosegado por el doloroso esfuerzo al que fue sometido. Sin embargo, a Shivesana, las sensaciones de dolor surgidas no se establecieron apoderándose de la mente. Bueno, vamos a ver que los siguientes párrafos tienen una característica similar, donde el Bodhisattva hace cada vez más esfuerzo y vamos a ver como varias partes dentro del párrafo. Primero, fíjense lo que está diciendo. Esta técnica de tocar el paladar de la lengua con los dientes es todavía una indicación en muchas técnicas de meditación budistas, ¿sí? Y en técnicas yógicas. Y fíjense que dice subyugar y dominar la mente con la mente. Esto significa concentración unipuntual. ¿Sí? La concentración unipuntual significa eso, es decir, llevar la mente con un esfuerzo tan grande que lo que se produce es una concentración tan poderosa que primero reprime todo obstáculo que surja en la mente y se logra entrar en un determinado trance que puede evitar, por ejemplo, que uno sienta temperaturas altas o bajas o molestias de cualquier índole. Es decir, es lo que se llaman los yanas de absorción. ¿Está bien? Que no es la práctica que nosotros estamos haciendo. Y quiero que vean claramente cómo el Buda, a lo largo de este sutta, llega a la misma conclusión. Que esta forma de meditación unipuntual, de concentración unipuntual, no sirve para alcanzar el nirvana. No significa que no se entrenen la concentración, la determinación, otros aspectos muy importantes, pero fíjense que dice que le corría el sudor por los sobacos. Yo no puedo dejar de pensar en mis experiencias, en mi experiencia personal. Digamos, durante el retiros, donde incontables veces sentía el cuerpo exactamente como lo describe acá. El cuerpo estaba excitado y desasosegado, ¿no? Por el doloroso esfuerzo al que fue sometido. Haciendo un tremendo esfuerzo por tratar de mantenerme en ese momento la atención en la respiración y de vuelta con dolores corporales, con dolores en la cabeza, con sensaciones de inquietud en la mente, pero pese a todo uno presionaba igual y continuaba, y eso evidentemente desarrolla, llamémosle, una voluntad muy férrea, desarrolla cierta, no quiero decir ecuanimidad, porque la ecuanimidad verdaderamente es otro sentimiento, pero cierta negación por el dolor y el sufrimiento, cierto callo,
Esa sería la palabra, ¿no? No importa lo que esté pasando, uno continúa. No importa las dificultades, uno continúa. Y en cierta forma, eso tiene algo muy positivo, que es, no importa cómo yo esté, me siento igual. No importa si las condiciones son positivas, son negativas, me siento igual. ¿Sí? Eso tiene una cosa muy positiva. Pero también después uno termina muy cansado, muchas veces frustrado, muchas veces pasó con una mente que se excitó todavía más, no va conduciendo a una calma o una cesación mayor. Y esto tiene que ver justamente el intentar subyugar y dominar la mente con la mente. Puede traer dolores de cabeza, puede traer mucha irritabilidad, mucha impaciencia, ¿sí? Bien, pero fíjense que al final del párrafo dice, sin embargo, allí Besana, las sensaciones de dolor surgidas no se establecieron apoderándose de la mente. ¿Qué significa esto? Que pese a todo el esfuerzo físico y mental que el Buda hizo, apareciendo estas sensaciones dolorosas, él seguía ecuánime. ¿Sí? No se apodera eso de la mente. O sea que ya hablamos de alguien que tiene una ecuanimidad bastante desarrollada. ¿Sí? Que es esta otra parte que yo les comento. Digamos, a veces fue muy interesante la experiencia del domingo que hicimos en la jornada, que estaba muy baja la presión, y como se fueron bajando todos, porque algunos estaban enfermos, tres me avisaron el domingo a la mañana que no venían, éramos 4, se nos ocurrió cambiar un poco el programa, hicimos este recorrido por los llanas, mientras yo iba leyendo el sutta número 111. Fue una experiencia muy linda porque lo que fuimos viviendo fueron todos los factores a medida que iban surgiendo, ¿no? A la mañana hicimos 1 hora y media de meditación y pasamos por los 3 primeros yanas, y por la tarde hicimos otra 1 hora y media de meditación y pasamos por del yana del cuarto a las 2 primeras bases inmateriales. Y después hicimos 1 hora más libre, digamos, ¿no? Cada uno sentado. Y fue muy interesante porque después hicimos una ronda donde intercambiamos cuál fue la experiencia de cada uno, qué sintió y qué vivencias, y compartimos las vivencias. Algo que sería muy interesante hacer por ahí en marzo o en otro momento cuando seamos más. Pero lo que quería decir es que pese al calor, pese a la humedad, pese a que era domingo, digamos, estaban dadas todas las condiciones para que la práctica no sea. Y sin embargo, uno se sentó, uno aprovechó, practicó tranquilo y alegre, con dificultades sobre todo del clima, con incomodidad física, y sin embargo se practicó igual. O sea, que esto de que las sensaciones de dolor y de incomodidad no se apoderaron de la mente. De hecho, en la meditación de la mañana, que fue 1 hora 40, todos, ¿por qué no seguiste? Me dijeron todos. Bueno, entonces continuamos. Entonces allí Besana pensé, y si me concentrara en meditar sin respirar, de manera shivesana que dejé de inhalar y exhalar por boca y nariz. Al hacer esto me zumbaban poderosamente en los oídos como cuando sopla un fuerte viento, como el fuerte resuello del fuelle de un herrero. Al dejar de inhalar y exhalar por boca y nariz me zumbaban poderosamente los oídos. Pero Shivesana, a pesar de poner infatigable energía y establecer ininterrumpida atención, mi cuerpo estaba excitado y desasosegado por el doloroso esfuerzo al que fue sometido. Sin embargo, allí Besana, las sensaciones de dolor surgidas no se establecieron apoderándose de la mente. ¿Sí? Entonces acá lo que está haciendo es kumbhaka, que se conoce en yoga, está reteniendo. Y dentro de esa retención, determinada cantidad de tiempo, intenta nuevamente hacer un esfuerzo, ¿no? Ustedes saben de que en muchas tradiciones yógicas la parte más importante del pranayama es el kumbhaka, es la retención. E inclusive en algunas tradiciones tibetanas también se hace hincapié en inhalar, exhalar, y sobre el final de la exhalación hay un momento de retención con pulmón vacío, al cual ese momento de retención, donde todavía no se inspira ni se exhala, hay una cierta calma en la mente. Y es eso lo que hay que ampliar, ¿no? Lo utilizan como una forma, una técnica para reconocer qué es la calma. Pero todas estas son técnicas que el Buda jamás enseñó. Sí las probó, pero las descartó,
por no ser conducentes al nirvana. ¿Sí? Luego allí Besana pensé, si me concentrara aún más en meditar sin respirar, de manera allí que dejé de inhalar y exhalar por boca, nariz y oídos. Es decir, que el aire que entra por los oídos también cerró aún más. Imagínense la fuerza que tiene que hacer de compresión para que no entre absolutamente nada. Al hacer esto me zumbaba poderosamente la cabeza como cuando sopla un fuerte viento, como si un hombre fuerte me clavara una espada afilada en la cabeza. Al dejar de inhalar y exhalar por boca, nariz y oídos, me zumbaba poderosamente la cabeza. Pero allí a pesar de poner infatigable energía, establecer ininterrumpida atención, mi cuerpo estaba excitado y desasosegado por el doloroso esfuerzo al que fue sometido. Sin embargo, allí las sensaciones de dolor surgidas no se establecieron apoderándose de la mente. Entonces fíjense que él sentía un dolor de cabeza, literalmente le partía la cabeza. Digo, el símil de la cabeza en la espada en la cabeza es bastante gráfico, ¿no? O sea que le dolía muchísimo la cabeza y sin embargo eso no se apoderó de su mente. Y había, ¿no? Evidentemente, una actitud del Bodhisattva a ser perseverante y decir, bueno, a ver hasta dónde me lleva, vamos a ir un poco más lejos, ¿sí? Luego allí pensé, y si me concentrara aún más en meditar sin respirar, de manera shivesana que dejé de inhalar y exhalar por boca, nariz y oído. Al hacer esto sufrí fuertes dolores de cabeza, como si un hombre fuera y me estrujara la cabeza con una correa de cuero. Al dejar de inhalar y exhalar por boca, nariz y oído, sufrí fuertes dolores de cabeza. Pero Shivesana, a pesar de poner infatigable energía y establecer ininterrumpida atención, mi cuerpo estaba excitado y desasosegado por el doloroso esfuerzo al que fue sometido. Sin embargo, allí Besana, las sensaciones de dolor surgidas no se establecieron apoderándose de la mente. Bueno, lo llevó aún más. Eso significa que intentó aún más retener y extender este periodo de ni inhalar ni exhalar. Luego allí Besana pensé, ¿y si me concentrara aún más en meditar sin respirar? De manera allí Besana que dejé de inhalar y exhalar por boca, nariz y oídos. Al hacer eso, fuertes zumbidos de vientos me desgarraban el vientre, como si un carnicero experto o su aprendiz destripasen una res con un afilado cuchillo de carnicero. Al dejar de inhalar y exhalar por boca, nariz y oídos, fuertes zumbidos de vientos me desgarraban el vientre. Pero allí Besana, a pesar de poner infatigable energía y establecer ininterrumpida atención, mi cuerpo estaba excitado y desasosegado por el doloroso esfuerzo al que fui sometido. Sin embargo, allí Besana, las sensaciones de dolor surgidas no se establecieron apoderándose de la mente. Bueno, cuando uno retiene la respiración un tiempo bastante largo, por ahí, no sé ustedes, pero yo he practicado en algún momento retener bastante la respiración luego de una serie de ejercicios respiratorios y llegué a estar hasta 7 minutos sin respirar. Hay un momento donde se siente exactamente eso, que es como si, porque se empiezan como a aflojar los esfínteres. Si viene la sensación de que uno se va a hacer pis, la sensación de que uno va a hacer pis viene porque neurológicamente la válvula de la micción produce que se abra la glotis. Entonces tiene que entrar aire, es una forma que tiene el cuerpo de, bueno, negro, basta, abrí, soltá, dejá pasar. Entonces se siente que se te retuerce el vientre si vos intentás ir contra toda la naturaleza de la vida que te pretende mantener vivo, ¿no? Y esto es una sensación que a veces se puede sentir, por ejemplo, a los 3 minutos sin respirar, uno lo pasa y si uno pasa ese momento, puede seguir un rato más, unos minutos más sin respirar. Pero hay un momento donde el cuerpo toma el control, ¿sí? Bien, luego Shivesana pensé, y si me concentrara aún más en meditar sin respirar, de manera Shivesana que dejé de inhalar y exhalar por boca, nariz y oídos, al hacer eso el cuerpo me ardía intensamente, como si dos hombres fuertes agarrando por ambos brazos a un hombre débil lo abrazaran sobre un pozo de carbones al rojo. Al dejar de inhalar y exhalar por boca, nariz y oído, el cuerpo me ardía intensamente. Pero Shivesana, a pesar de poner infatigable energía y establecer ininterrumpida atención, mi cuerpo estaba excitado y desasosegado por el doloroso esfuerzo al que fue sometido. Sin embargo, a Shivesana las sensaciones de dolor surgidas no se establecieron apoderándose de la mente. Bueno, lo que se está queriendo decir con esto es que el futuro Buda llegó al límite de que una persona puede llegar, sin respirar. Y lo único que consiguió fue cansarse.
extenuarse, conocer un límite personal, darse cuenta de que ese camino no conduce al nirvana, desarrollar una gran determinación, también en este caso desarrollar una gran ecuanimidad frente a todas esas molestias, pero no parece ser el camino más corto o el camino más directo, llámese así, más corto, el camino más directo a la cesación del sufrimiento. Entonces allí Besana, al verme en tal estado, algunos dioses decían, el asceta Gotama ha muerto, otros decían, el asceta Gotama no ha muerto, pero está moribundo, otros decían, el asceta Gotama ni está muerto ni está moribundo, el asceta Gotama es un santo, y así es como viven los santos. O sea que los dioses tampoco veían con claridad qué le pasaba al asceta Gotama. Luego allí Besana pensé, ¿y si dejara de comer del todo? Entonces los dioses se me acercaron y me dijeron, Señor, no dejéis de comer del todo, si lo hacéis, os alimentaremos con la comida de los dioses a través de los poros de la piel y os sustentaréis con ella. Bueno, así que evidentemente no lo iban a dejar que hiciera eso. Si ustedes recuerdan, el Bodhisattva Gautama había probado ya varias de estas mortificaciones comiendo un grano de arroz cada 15 días, se conservan, las pueden ver por internet, las estatuas del Buda sin comer durante 15 días y estar completamente esquelético, que se le ve la cuenca del cráneo, el ombligo se toca el ombligo, digamos, y se ve la vértebra de la espalda, de la columna, es una cosa, se le ven todas las costillas, está escrito en el Loto Sutta que iba al baño y cuando defecaba se desmayaba por el esfuerzo, ¿no? Y todo esto era una creencia que a través de ese dolor y sufrimiento se purificaba la mente. Entonces acá en este sutta los dioses le dicen, mira, si vos llegás a todo eso, nosotros te vamos a alimentar con el néctar de los dioses, así que no lo intentes porque no te va a resultar. Entonces pensé, si afirmo que practico la abstinencia, pero los dioses me alimentan con su comida y me sustento con ella, entonces estaré mintiendo. De manera shivesana que desistí diciendo a los dioses, está bien. Después a shivesana pensé, ¿y si comiera solo un poco cada vez, una sola cucharada de sopa de judías o de lentejas o de garbanzos o de guisantes? Y así lo hice y mi cuerpo quedó extenuado. De comer tan poco, mis miembros parecían los tallos de una enredadera marchita, mi trasero la pezuña de un buey, mis vértebras las cuentas de un avalorio, mis costillas sobresalían como las canaleras de un tejado en ruinas, mis ojos se hundían en sus órbitas como el agua en un pozo profundo, mi cuero cabelludo se arrugaba y encogía como una calabaza verde y amarga que arrancada antes de tiempo, expuesta al viento y al sol, se arruga y se encoge. La piel del vientre llegó a pegarse a mi espina dorsal y si se me ocurría tocarla era mi espina dorsal lo que tocaba. Si se me ocurría tocar mi espina dorsal, era la piel de mi vientre la que tocaba. Cuando tenía que hacer mis necesidades me caía de bruces allí mismo. Allí Besana, si trataba de aliviarme dándome friegas, el pelo podrido en sus raíces se me caía a medida que me iba dando friegas, ¿sí? O sea que pueden observar que todo esto, o sea, el Buda probó todo, absolutamente todo, para llegar al cese del sufrimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dentro de este sutta, primero fue un príncipe con absolutamente todas las posibilidades que puede ofrecer la vida de un aristócrata educado y encontró que eso no lo alejaba de ese impulso o esa necesidad que él sentía en relación al sufrimiento humano. Luego se encuentran con dos maestros, el cual les enseña a meditar, o sea, renuncia a toda esa vida de comodidades, palaciega, y encuentra a estos dos maestros que le enseñan a meditar, llega y logra estos yanas de abstracción, de trance, el séptimo que es la esfera de la nada, y la esfera de ni percepción ni no percepción, y tampoco logra a través de eso alcanzar el nirvana. Luego prueba todo esto, ¿no? Prueba todas estas, primero este trabajo con la respiración, de forzarla hasta el máximo, y ahora prueba no comer. O sea, fíjense que fue un hombre que probó.
no se quedó con algo y dijo, ah, bueno, esto está bien. Probó y probó en extremo, ¿sí? Allí Besana, algunos hombres al verme decían, el Aceta Gotama es negro, otros decían, el Aceta Gotama no es negro sino moreno, y otros decían, el Aceta Gotama no es negro ni moreno, es amarillo. Hasta ese punto allí Besana, el puro y limpio color de mi piel se deslució y todo ello fue de comer tan poco. Entonces pensé, ha habido en el pasado, habrá en el futuro y hay también hoy en día ascetas y brahmanes que han experimentado dolores penetrantes y punzantes provocados por el esfuerzo, pero no los hay que en nada superen a estos. Sin embargo, no he llegado a través de ello a ningún estado sobrehumano ni a ningún conocimiento y visión propio de los nobles. ¿No habrá otro camino hacia la iluminación? Es decir, que él logró todo esto y sin embargo no era un noble todavía. Era una persona común. No había entrado ni siquiera en la corriente. O sea, acá él lo que se da cuenta es que pese a todo este esfuerzo que él hace, no siente ningún alivio. No hay ninguna comprensión en ese momento del camino que lleva a la liberación, del camino que lleva al cese del sufrimiento. Y entonces ahora viene una parte que a mí me parece maravillosa. Creo que es uno de los párrafos más hermosos dentro de los suttas, que es de una gran sencillez y que de alguna manera muestra muy sucintamente cómo hay que practicar. Entonces allí Besana recordé, un día, cuando mi padre, del clan de los saquianos, estaba trabajando, yo me encontraba sentado tomando la fresca a la sombra de un árbol. Lo que está queriendo decir es que esto fue durante el Festival de la Siembra. En ese momento, cuando se festejaba el Festival de la Siembra, el rey daba la primera palada, digamos, abría el surco, y era costumbre que el rey y el príncipe la dieran juntos, el heredero, como una forma de prosperidad. Resultó ser que estaba Suddhodana, el padre del Buda, el futuro Buda, estaba ahí, y él, que acá, digamos, hay diferentes lecturas de la edad que tenía el Buda, se cree que tenía alrededor de 12 años, otros dicen que tenía 8. Entonces estaba abajo de un árbol y estaba sentado muy tranquilo abajo de un árbol, muy tranquilo. Entonces, lo que el Buda recuerda acá es esto: allí, apartado de los deseos de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcancé y permanecí en el primer jhana, en la que hay alegría y felicidad, nacido del apartamiento y que va acompañada de pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. ¿Sí? Entonces él estaba muy tranquilo, en un lugar muy calmo, sentado, muy sereno. Y con esa sensación de calma y de serenidad, entra en el primer jhana. ¿Sí? Fíjense que todo lo que dice acá no habla de nada del esfuerzo de los párrafos anteriores. No hizo esfuerzo, no trató de dominar la mente con la mente, simplemente él da esta primera fórmula muy clara, que es apartado de los deseos de los sentidos. ¿Cómo se aparta uno de los deseos de los sentidos? Cierra los ojos. Ese es el primer paso. ¿Sí? Cierra los ojos, ya no ve. Se ayuda. ¿Sí? Y está sentado inmóvil. La inmovilidad lo ayuda. Y apartado de lo que es perjudicial, es decir, de los obstáculos. Simplemente está apartado, no los rechaza, no los empuja, los deja ir y está relajado en esa situación. Entonces reconoce esto, que es el primer jhana, que encuentra que está muy alegre, muy feliz, ¿sí? Y que está acompañado acá de un pensamiento sostenido, aplicado a algo, no nos dice acá a qué, a la respiración,
O sea, esa es la respiración, acá no nos dice qué, pero esa es la respiración, y muy tranquilo y con mucha calma está con la respiración. Simplemente no la trata de dominar, no la trata de mandar dos dedos abajo del ombligo, no trata de retener, no hace las exhalaciones más largas, no hace las inhalaciones más cortas, nada, solo la observa. Y se pregunta, ¿no podría ser ese el camino hacia la iluminación ahí de adulto? Después de todo el esfuerzo se da cuenta, pero yo ahí estaba muy calmo. Y allí besana, a la luz de aquel recuerdo comprendí, este es el camino a la iluminación. Y ahora fíjense la pregunta que él se hace, porque además le viene esta intuición, por acá es el camino. Y miren, entonces allí besana pensé, ¿por qué temer a una felicidad que no tiene nada que ver con los placeres de los sentidos ni con lo que es perjudicial? O sea, él está sentado en el primer jhana y no se apega. ¿Por qué le va a temer a esa calma y a esa felicidad? Esta cosa que muchas veces, inclusive dentro del budismo, cuidado no te apegues a la felicidad de los jhanas, cuidado no te apegues a la alegría. No hay que tenerle miedo a sentirse, cuando uno está en ese estado, a sentirse alegre, feliz. No hay que tenerle ningún miedo, simplemente hay que entender que ese proceso en el jhana es un proceso que es condicionado y que mientras estén las condiciones ese proceso va a pasar. ¿Sí? Ese proceso del primer jhana o del segundo o el que fuere, se va a estar manifestando. Cuando las condiciones cambien, ese jhana va a desaparecer y por ahí surja un jhana más profundo o surja una distracción. Entonces nos vamos dando cuenta de que no es que yo voy a estar en tal lado, va a haber un proceso, va a haber una acción continua que me va a hacer percibir, o que voy a yo percibir, como el primer jhana. No hay nada malo en eso. Entonces, fíjense lo que dice. Y allí besana me dijo, no temo esa felicidad que no tiene nada que ver con los placeres de los sentidos ni con lo que es perjudicial. Es fantástico estos tres. La primera la describe como se entra en el primer jhana y estas dos declaraciones que hace el Buda. O sea que no hay que temerle a los jhanas. Son un camino fantástico hacia el nirvana. Entonces fíjense que el Buda dice que después de tener el primer jhana, ya en este sutta, es el camino a la iluminación. No hay absolutamente ninguna duda para él. Entonces allí besana pensé, no es fácil lograr esa felicidad con un cuerpo llegado a tanta extenuación. Y si comiera algo sólido de arroz hervido y cuajada, bien. Acabamos viendo entonces que él empieza a reconocer que estar agotado no sirve. No sirve en el sentido de que pone la mente dura, pone la mente aversiva. Así que allí besana comía algo sólido de arroz hervido y cuajada. En aquella ocasión me acompañaban 5 monjes que pensaban, si el asceta Gotama logra la enseñanza nos lo dirá. Pero por tomar algo sólido, arroz y cuajada, se decepcionaron conmigo y se fueron pensando, el asceta Gotama se pega a la buena vida, ha dejado de lado el esfuerzo dándose a la buena vida. ¿Sí? Entonces, como comió un poquitito de arroz, le dijeron, te andas dando banquetes, no te vamos a prestar ninguna atención. Así que allí besana, tras ingerir comida sólida y haber recuperado fuerza, apartado de los deseos de los sentidos y apartado de lo que es perjudicial, alcanzó el primer jhana, en la que hay alegría y felicidad nacidos de este apartamiento y que va acompañado de pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. Sin embargo, allí besano, la sensación de placer surgida tampoco se estableció apoderándose de mi mente. ¿Qué quiere decir? Que no se apegó. No se apegó al jhana. Simplemente entendió. Este estado es un estado más feliz que el que tenía. Es un estado donde ya no hay obstáculos. Pero sin embargo la mente no está apretada ni está sobreconcentrada. Está abierta. Hay atención. Y fíjense, hay atención porque lo que antes fue lo doloroso no se apoderó de su mente, ahora
no es tampoco ese placer y esa alegría, esa felicidad, tampoco se apoderó de su mente. Simplemente la comprendió como lo que era, algo que surge en el momento. Surge porque están las condiciones como un factor del primer yana, nada más. Luego, al cesar el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido, alcancé y permanecí en el segundo yana, en la que hay alegría y felicidad nacidos de ese recogimiento y que está libre de este pensamiento aplicado y este pensamiento sostenido, y va acompañado de unificación de la mente y serenidad interior. ¿Sí? Entonces acá describe el segundo yana. ¿Sí? En el segundo yana podemos ver que la alegría se intensifica. ¿Sí? En nuestro caso, que estamos trabajando sobre los Brahma Viharas, sobre Metta Bhavana, sobre la meditación del amor-benevolencia, cuando uno se dice mentalmente que mi mente esté calma, que mi mente esté pacífica, y uno cada tanto repite esa fórmula porque siente que de alguna forma el sentimiento se diluye, o si viene de un obstáculo y aplicó las 6 R's, necesita volver a decirse eso, mientras uno verbalice mentalmente, uno va a quedarse en el primer yana. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir con pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. Esa verbalización mental es el primer yana, siempre y cuando haya unos 2 a 5 minutos más o menos sin que surjan distracciones. Entonces vamos a poder notar que en ese primer yana hay esa alegría y esa felicidad. En el segundo ya no necesitamos decir esa fórmula. Ya no necesitamos verbalizar que mi mente esté calma, que mi mente esté alegre. Ya la sentimos y al soltar esa verbalización, la alegría aumenta naturalmente. Se siente como si soltáramos una pesa, que es la verbalización mental. La verbalización es una actividad más grosera, entonces cuando la dejamos, la mente inmediatamente se eleva más, tiene una sensación de mayor liviandad, tanto que hasta podemos sentir que el cuerpo se eleva. Se siente el cuerpo muy liviano, muy alegre estamos, ¿sí? Y también sentimos que hay felicidad, sentimos que hay serenidad interior. Cuando dice serenidad refiere también a que hay confianza. Uno en el segundo yana nota verdadero bienestar y también nota que al dejar el primer yana, la mente mundana, por ponerlo de alguna manera, hay una distancia mayor. Podemos ir notando qué cambia en uno, en la mente, qué cambia en la mente a medida que vamos pasando cada yana. ¿Sí? Es lo mismo sentir una distracción con la mente dispersa que, por ejemplo, sentir distracción con la mente unificada. En este caso, cuando dice unificada, quiere decir que está más confortablemente sobre el objeto de meditación. ¿Las distracciones se vivencian igual o se sueltan más rápido? Pese a eso, el Buda dice, sin embargo, allí Besana, la sensación de placer surgida tampoco se estableció apoderándose de mi mente. Es decir, que él no lo rechazó, ni se quiso que se quedara. Simplemente comprendió, ok, esto es así. Tengo esta sensación, tengo estos factores que surgen. Él continúa con su objeto de meditación y va observando esos yanas o esos estados de entendimiento a medida que la meditación se va profundizando. Fíjense que en ningún momento está intentando o habla de hacer fuerza, o habla de empujar, o habla de dominar, o habla de controlar. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es, más allá de la descripción de cada yana, es qué dice al final. Sin embargo, allí Besana, la sensación de placer surgida tampoco se estableció apoderándose de mi mente. ¿Qué quiere decir? Que la ecuanimidad estaba presente. ¿Sí? Entonces, siempre hay esa sensación que a medida que vas profundizando en la meditación, la ecuanimidad va a evitar, si está bastante, y la atención, si están con bastante energía, uno no se va a pegar a eso. Lo va a entender como un proceso impersonal. Y va aprendiendo algo que es muy importante para el meditador. ¿Cuáles son las condiciones para que surjan los yanas?
que no es lo mismo que decir yo quiero que me pase tal cosa. Cuando uno lo ve desde la perspectiva, desde las condiciones, eso empieza a ocurrir solo, porque es un proceso impersonal. Pero cuando empieza a ver ese tufillo a ese sentido de yo quiero, yo no quiero, empiezan los problemas. Empieza a haber pelea, la meditación, empieza a haber esa disputa en vez de seguir ese camino natural donde la mente se va calmando sola. Entonces, en el primero teníamos pensamiento aplicado y sostenido, en el segundo cesó. Tenemos el primer paso de la cesación. ¿Sí? La mente pierde esos dos factores. Entonces sigue, ¿no? En el párrafo 36, luego al desvanecerse la alegría, permanecí ecuánime, atento y lúcido, experimentando con el cuerpo aquel estado de felicidad que los nobles llaman vivir feliz, atento y ecuánime, con lo que alcancé y permanecí en el tercer yana. Sin embargo, allí Besana, la sensación de placer surgida tampoco se estableció apoderándose de mi mente. Y acá tenemos otro factor de cesación. Entre el primero y el segundo cesó el pensamiento y aplicado. Entre el segundo y el tercero se desvanece la alegría. Esa piti, alegría, esa alegría tan fuerte que sentimos en el segundo, en algún momento cesa, porque va cesando esa excitación y nos queda esa sensación que acá describe como que uno permanece ecuánime, atento y lúcido, y hay un estado de felicidad, es decir, sentimos esa sensación de calma, de tranquilidad, de satisfacción, estamos muy cómodos con el cuerpo en el tercer yana, partes del cuerpo ya no se empiezan a sentir, si hay lugares que no se sienten, desaparece una mano, desaparece una pierna, estamos muy confortables, siempre y cuando este yana tenga esta forma de desarrollo. Si estamos forzando, va a pasar otra cosa. Pero si no, se va a sentir una cosa muy agradable. Por eso tiene esta descripción. Los nobles llaman vivir feliz, atento y ecuánime. Fíjense que en el tercer yana hay una atención muy grande, uno está feliz, y la ecuanimidad empieza a ser un factor ahora preponderante dentro de la forma. ¿Sí? Luego, al renunciar el placer, al renunciar al dolor y la prueba de desaparición de la alegría y la aflicción, alcancé y permanecí en el cuarto yana, sin dolor ni placer, completamente purificada por la atención y la ecuanimidad. Sin embargo, allí Besana, la sensación de placer surgida no se estableció apoderándose de mi mente. Bueno, y acá llega el cuarto yana. Cuando ustedes ven que está descrito de esta manera, vieron que describe renuncia al dolor y al placer, la alegría y la aflicción, y después habla de ni dolor ni placer, lo que está queriendo decir es que abandona, porque eso ya se abandonó el dolor, se abandonó cualquier aspecto dual, lo que está queriendo decir es resaltar que la felicidad va a desaparecer y la ecuanimidad se va a instalar como el factor preponderante en el cuarto yana, y va a ser el sentimiento o el factor protagónico. ¿Sí? Hasta acá, hasta este cuarto yana, nos va a acompañar el amor benevolente. El cuarto yana es un yana fundamental. El Buda lo tenía en una altísima estima, porque recuerden que las bases inmateriales, es decir, los 4 yanas inmateriales, son 4 versiones del cuarto yana. 4 matices, no versiones, 4 matices del cuarto yana, 4, llamémosle como ondas de radio del cuarto de yana. Depende de donde uno se enfoque, puede ir desde el cuarto yana, desde cualquier yana uno puede ir a cualquier yana, pero el cuarto yana nos va a dar justamente eso. Ya en el cuarto yana no vamos a sentir el cuerpo prácticamente, vamos a sentir quizás la cabeza, ¿no? Todavía van a estar las puertas de los sentidos activas, pero la sensación va a ser de mucha calma, mucha tranquilidad, la mente va a estar sobre el objeto de meditación sin mucha pelea. Si surge una distracción y hacemos 6 R's,
rápidamente retornamos, ¿sí? Es un estado de meditación importante entrenar, es para por ahí estadios más avanzados, llegar al cuarto yana está bueno para luego, por ejemplo, del cuarto yana descender al tercero, segundo y primero y después volver al cuarto, o ir de los cuartos, del cuarto hacia los cuatro de arriba y volver. O sea, es un estado que con mucho jugo, muy pedagógico, que nos va a enseñar verdaderamente de qué se trata la ecuanimidad. Y al frecuentar este cuarto yana, vamos a encontrar también que tiene una enorme influencia en nuestra vida cotidiana, porque al entender que es ecuanimidad entendemos que es una mente abierta, que es una mente que rápidamente suelta cualquier emoción o pensamiento negativo, no deja que eso se instale mucho tiempo en la mente. O sea, si tenemos una sensación de enojo, de miedo, de celos, de inseguridad, lo que se les ocurre, rápidamente podemos soltar porque reconocemos qué es ecuanimidad. ¿Sí? Recuerden que la ecuanimidad es un elemento crucial y fundamental porque es balance mental. La ecuanimidad es balance mental, ¿sí? Y es lo que se va a ir refinando en los yanas de arriba, los yanas superiores. Entonces fíjense que aún así el Buda también utiliza la misma fórmula, que a pesar de que en el cuarto yana sigue habiendo un placer. ¿Qué placer? El placer mismo de la ecuanimidad. La sensación de esa liviandad, la sensación de que la atención está clara, la mente se siente luminosa. Entonces hay una sensación de alivio, una sensación de mucha liviandad mental. Es muy deseable. Sin embargo, lo que nos muestra es que no se aferra. Está ahí porque uno comprende que es un proceso impersonal. Porque están las condiciones. Uno conoce las condiciones, eso va a surgir. Desaparecen las condiciones porque hay un obstáculo, 6 R's. Entonces puedo hacer el esfuerzo justo, el esfuerzo armónico, entonces eso retorno a ese lugar. Una de las cosas más importantes es que al tener justamente esta atención tan desarrollada y esta ecuanimidad tan presente, tampoco los obstáculos que surgen van a ser fuertes. Uno los ve enseguida, no los deja proliferar. Entonces fíjense esto, cómo describe que a partir de acá el Buda desarrolla el Tevijja. Tevijja es el conocimiento triple, es una forma de meditación, ¿no? Entonces, no es una forma, es una meditación triple. Entonces, con la mente así concentrada, o sea, recogida, completamente purificada, nítida e intachable, libre de impurezas, maleable, dispuesta para la acción, equilibrada, inmutable, dirigí la mente hacia el conocimiento y recuerdo de mis vidas anteriores. ¿Sí? Entonces, una vez que con esto lo que quiere decir es que una vez que una persona llega al cuarto yana y asiduamente o regularmente puede estar en este cuarto yana y sentirse a placer en ese cuarto yana, es un meditador avanzado, ya es un meditador que tiene experiencia, ya es un meditador, una persona que al leer un sutta va a comprender de qué se trata. ¿Sí? Siempre y cuando lleve esta mente abierta. ¿Sí? Si cuando uno lee un sutta dice quiero entender, no entendió nada. No entendió absolutamente nada. Uno tiene que leer un sutta y dejar que el sutta entre en la mente y permitir que la comprensión surja cuando la mente esté lista para esa comprensión. No presionarse para entender. Pero el cuarto yana tiene esta descripción. La mente está nítida, está muy flexible y como está tan flexible, tan balanceada, el Buda hace el recuerdo de las vidas anteriores. Entonces recuerda mis múltiples vidas anteriores, un nacimiento, 2, 3, 4, 10, 100.000, muchos ciclos cósmicos de contracción y de expansión, contracción y expansión, así me llamaba, tal era mi familia, tal era mi apariencia, mi alimento,
Así experimenté placer y dolor, tanto así duró mi vida, allí fallecí y en otra parte reaparecí, así me llamaba, tal era mi familia, tal era mi apariencia, mi alimento. Así experimenté, así duró mi vida y reaparecí. Lo que está queriendo decir con esto, ninguna otra persona, salvo un Buda, puede ir tan atrás en el recuerdo. ¿Sí? Después, por ejemplo, Sariputta y Moggallana podían recordar varios eones, pero no tanto como el Buda. Y otros discípulos, no tanto como Moggallana, o sea, hay como un límite, ¿sí? La memoria del Buda llegaba a millones y incontables eones, ¿sí? Así recordé mis múltiples vidas anteriores con sus características y detalles. Este Ashivesana fue el primer conocimiento que logré en el primer tercio de la noche. La ignorancia se desvaneció y el conocimiento surgió. Las nieblas se desvanecieron y la luz surgió, como sucede cuando uno permanece alerta, constante y diligente. Sin embargo, Ashivesana, la sensación de placer surgida no se estableció apoderándose de mi mente. O sea que él conoció todo esto, ¿sí? Y a través de esa puerta de la mente que permite conocer los renacimientos anteriores, ¿sí? Ahora va a crecer y desarrollar esa puerta de la mente que vamos a ver ahora a dónde lo conduce. Luego, con la mente así recogida, completamente purificada, nítida, intachable, libre de impurezas, maleable, dispuesta para la acción, equilibrada, inmutable, dirigí la mente hacia el conocimiento de nacer y morir de los seres. Con el ojo divino purificado, que va más allá del humano, vi a los seres falleciendo y reapareciendo, conocí a los seres inferiores, superiores, bellos, feos, afortunados, desafortunados, según sus acciones anteriores, y supe. Ciertamente los seres de mala conducta corporal, de mala conducta verbal, de mala conducta mental, que insultan a los nobles, que sostienen concepciones erróneas, cuyas acciones se derivan de concepciones erróneas, tras la muerte y descomposición del cuerpo, reaparecen en la perdición, en un mal destino, en lugares de sufrimiento en los infiernos. Pero aquellos seres de buena conducta corporal, verbal y mental, que no insultan a los nobles, que sostienen concepciones verdaderas, cuyas acciones se derivan de concepciones verdaderas, tras la muerte y descomposición del cuerpo, reaparecen en un buen destino en algún mundo celestial. Así, con el ojo divino purificado que va más allá del humano, vi los seres falleciendo y reapareciendo, conocí a los seres inferiores, superiores, bellos, feos, afortunados y desafortunados, y supe que renacen según sus acciones anteriores. Este Ashivesana fue el segundo conocimiento que logré, en el que surgió la luz, las tinieblas se desvanecieron y la luz surgió, como sucede cuando uno permanece alerta, constante y diligente. Sin embargo, Ashivesana, la sensación de placer surgida no se estableció apoderándose de mi mente. Bueno, en esta segunda parte, el Buda desarrolla su ojo divino y puede observar cómo surge, puede observar el karma de los seres. Que esto es algo que después hizo Buda durante toda su vida. Algo también que es posible desarrollar. Fíjense, en el primero ve sus propios renacimientos, lo que él está observando con eso, o cuál sería la utilidad de recordar vidas anteriores. La utilidad de eso es empezar a comprender el karma. Solo un Buda puede comprender el karma en su totalidad. Pero cuando se va produciendo esta meditación de recordar las vidas pasadas y esta segunda de poder observar cómo renacen, fue el pasado de un ser, de una persona, y dónde después continuó su renacimiento, lo que hace el Buda es comprender el karma. Y esta fórmula, que es los seres de mala conducta, cuál es su destino, y los de buena conducta, son cosas que van a observar ustedes en todos los sutras. ¿Qué van a observar? Primero, el respeto por los nobles, o sea, por las personas que están dentro de la sangha noble, que son de Sotapanna para arriba. Van a encontrar también esta fórmula con el respeto por los padres. Van a encontrar también esta fórmula comprendiendo que las acciones tienen consecuencias, que eso es lo que quiere decir en este sentido con esta segunda meditación. Si yo actúo de una manera nociva,
eso tiene consecuencias. En algún momento va a dar fruto esa acción. Las personas que creen que sus acciones no tienen fruto, en general, tienen un renacimiento desafortunado. Eso es una lectura. La otra lectura es que en el mismo momento que están realizando eso, su mente está apretada. Quiere decir esto de que uno no hace una buena acción por un renacimiento futuro, uno hace una buena acción porque en el momento de hacerla se siente bien. Siente la mente abierta, siente la mente despreocupada. No es solo por la recompensa del futuro, sino porque en el mismo presente uno se siente bien. Y esto va tornándose de importancia capital para la práctica de uno. Vale decir que uno al principio, cuando empieza a meditar, no se da cuenta el nivel de dolor y sufrimiento que acarrea sostener, si alguien te habla mal, responder mal. Si alguien te habla mal y uno responde mal, esa respuesta hecha de mala manera acarrea un montón de cansancio y sufrimiento. Pero debido a nuestro orgullo, debido a decir yo no me voy a dejar maltratar, contestamos en el mismo tono enojado o en el mismo tono maltratador. Pero cuando uno va profundizando en la práctica, se dando cuenta de que esa persona que te habló mal está sufriendo, por eso te habla mal. A su vez, uno se da cuenta de que esa mala onda o esa actitud verbal nociva, uno la tiene que abandonar. Uno tiene que abandonar esa reacción de uno, no permitirse reaccionar desde ese lugar. Cuando digo no permitirse es aplicar 6 R's. Y uno puede poner un límite de la misma manera. De la misma manera, externamente. Internamente uno está muy tranquilo. Y es muy diferente luego la consecuencia de eso en la vida de uno. El fruto que da eso. Cuando uno hace alguna de estas meditaciones y observa eso, empieza a comprender un poco más este efecto, esta cosa de causa y efecto, esta cosa kármica. La empieza a ver de otra manera y empieza a darse cuenta que la más mínima actitud negativa trae una consecuencia negativa. Lo que da el conocimiento es inevitablemente trae mayor responsabilidad por las acciones que uno tiene. Digamos, eso sería una cosa muy importante para comprender el karma. ¿Estas meditaciones son posibles? Sí, son posibles de hacer, pero es una práctica muy difícil. Y no todo el mundo tiene facilidad para hacerla, para recordar, por ejemplo, vidas pasadas. No todo el mundo le resulta fácil. Ni hablar la segunda parte donde ya uno tiene que tener un desarrollo mental del ojo divino, de poder ver los renacimientos de otras personas. A veces, muchas veces se da que a medida que uno entra en el camino noble, es decir, que uno logra la entrada de la corriente o en el no retorno, estos ciertos poderes de esta índole se empiezan a manifestar y son más fáciles cultivarlos. Sí, pero esto lo puede cultivar cualquiera. Nuestra práctica que se da por los yanas es porque es mucho más fácil alcanzar el nirvana a través de los yanas que a través de estas meditaciones, pero no es que no se puedan hacer. De todos modos, cualquiera de estas meditaciones requiere de una mente muy ecuánime. Porque si uno nota, uno va a hacer esta práctica y tiene poca práctica meditativa, se puede encontrar, por ejemplo, que uno en otra vida asesinó niños, por ejemplo. Y hay que poder comprender el grado de ignorancia que uno tiene para actuar de esa manera. Si eso después trae remordimiento a un nivel, puede traer serios problemas psicológicos. No tiene ningún sentido hacer esa práctica si uno no tiene ya una ecuanimidad bastante instalada. Y comprender justamente que toda acción mala tiene la ignorancia como madre. Una persona que comprende nunca haría daño a propósito. ¿Sí? Luego, con la mente así concentrada, completamente purificada, nítida, intachable, libre de impurezas,
maleable, dispuesta para la acción equilibrada, inmutable, dirigí la mente hacia el conocimiento de la aniquilación de las corrupciones. Supe tal y como es. Esto es sufrimiento. Supe tal y como es. Este es el origen. Supe tal y como es. Este es el cesar del sufrimiento. Supe tal y como es. Este es el camino que lleva al cesar del sufrimiento. Supe tal y como es. Estas son las corrupciones. Supe tal como es. Este es el origen. Este es el cesar de las corrupciones. Este es el camino que lleva al cesar de las corrupciones. Cuando supe y vi así, mi mente quedó liberada de la corrupción del deseo de los sentidos, mi mente quedó liberada de la corrupción del devenir, mi mente quedó liberada de la corrupción de la ignorancia. Cuando quedé liberado, supe que estaba liberado y supe, aniquilado el renacer, cumplida la vida de santidad, hecho lo que había que hacer, ya no hay más devenir. Este es Ashivesana, el tercer conocimiento que logré en el último tercio de la noche. La ignorancia se desvaneció y el conocimiento surgió. Las tinieblas se desvanecieron, la luz surgió, como sucede cuando uno permanece alerta, constante y diligente. Sin embargo, Ashivesana, la sensación de placer surgida no se estableció apoderándose de mi mente. Entonces vamos a ir hasta acá y lo que se da cuenta ahora, nos podemos ver, es que pese a que él logra, con esta fórmula final, el nirvana completo, no está ni apegado al nirvana, ni a la enseñanza que predica. ¿Sí? Está completamente liberado, que es la aniquilación completa de las corrupciones, es decir, las 10 cadenas que lo ataban al renacimiento quedan definitivamente cortadas. Y esta es la tercera meditación que hace en la tercera guardia de la noche. ¿Sí? Entonces realiza el Tevilla, que es el triple conocimiento. ¿Sí? Avilla es ignorancia, el Tevilla es el triple conocimiento, y de esta manera logra completar el destino que era justamente de Bodhisattva y transformarse en el Buda Gautama. Es muy interesante todo este párrafo del medio que leímos, cómo el de las mortificaciones pasó a esta comprensión, ¿no? Como podemos ver a través de la charla anterior, cómo abandona el palacio, esto que les contaba antes, practicó meditación, luego las mortificaciones, luego se da cuenta de que ese no es el camino, pasa por los 4 yanas y luego logra realizar este triple conocimiento y se transforma en un Buda. Ustedes van a ver y leer muchas veces en los suttas de que muchos arahant lograron este triple conocimiento, no en la misma profundidad que el Buda, pero logran el triple conocimiento. Bueno, vamos a leer hasta acá, ¿sí? Y la vez que viene vamos a terminarlo. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? No salgo de mi asombro con todo esto, no salgo de mi asombro, lo que él pasó por todo eso previo para llegar a esto último de la iluminación como en la vivió. Es importante todo lo previo, un poco que todos nosotros fuimos también por otros caminos, ¿no? Digo que si no hubiera pasado por todo eso, este resultado tampoco hubiera estado. Como que la mente se fue cambiando, creo, a través de todo eso, ¿no? Como que eso formó parte de una purificación. No sé, como una charla. Mira, Graciela, yo, digamos, no, absolutamente, absolutamente. Yo creo que lo que nos muestra el camino de entrenamiento que hizo el Buda, nos muestra primero una búsqueda incansable, una determinación a comprender de qué se trataba el sufrimiento, abandonarlo y poder enseñar eso a otros. Y para mí personalmente eso siempre fue una gran inspiración. También en un lugar la flexibilidad, porque uno tiene que aceptar
digamos, uno hace un camino determinado y en algún momento uno se da cuenta, sí, yo hago esta práctica, pero no me está llevando. O sea, ¿por qué me dedico a practicar un camino espiritual? ¿Cuál es mi motivo? Motivos puede haber muchos. La verdad que yo a lo largo de mi práctica, con toda la gente que hablé, la, el 100% de las personas, o la gran mayoría, para no ser tan rotundo, usan un camino espiritual para aliviarse, para aliviar algo que están sufriendo. Y la verdad que hay que tener también cierta valentía para decir, ok, esto no me está llevando a ese lugar. También está la gente que cambia cada 2 días, como cambia de ropa, y nunca profundiza en nada, y cada vez que profundiza en algo, cuando empiezan a sentir que esa práctica le toca las teclas, se cambia de bote. ¿Sí? Todas las prácticas, o muchas prácticas, cuando uno las hace comprometido, vas a sentir que las teclas se tocan. Digamos que ciertos botones se van a activar. El punto es también poder reconocer cambio en la práctica, que hay desarrollo. ¿Cómo nos damos cuenta que hay desarrollo? Nos damos cuenta porque nos empezamos a sentir mejor, nos damos cuenta porque empezamos a vivir de otra manera, porque empezamos a comprender de manera vivencial el sufrimiento que nosotros mismos nos producimos, cambiamos actitudes, eso se refleja en el entorno, y esto empieza a ser una prueba tangible de que eso es así. Entonces, también si uno siente que esta práctica está empezando a dar fruto y que realmente uno lo hace sentir bien, insistan, continúen, sigan, como lo hizo el Buda. Si esto funciona, continúa. Si esto no funciona porque vos te encontrás con que siempre terminás en el mismo lugar y no hay cambio, y ese cambio es darse la cabeza con la misma pared, digo, fíjate que el Buda lo hace. Ah, no respiro durante 2 minutos, no voy a respirar durante 4, durante 8, durante 20. Y termina siempre en el mismo lugar, cada vez más cansado. Bueno, ok, esto no es. Entonces me parece que la perseverancia está buena en un sentido, si eso te lleva a un callejón sin salida, a cambiar, pero esa perseverancia fue entrenada. ¿Qué pasa si ahora esta práctica es desenvuelta? Me va llevando a ese desenvolvimiento donde se desarrolla. Insistan, perseveren. Ya no hay excusas. No es la práctica la que no va. Si estoy sintiendo ese movimiento, entonces, si estoy sintiendo esa experiencia que me es sana, que me desarrolla, ok, tengo que tener fe en esa misma práctica. Tengo que poner esa fe, tengo que alimentar ese entusiasmo, tengo que continuar. Otra de las cosas que me vienen siempre del Espíritu Santo, mismo cuando hablas de la esencia, la parte en el todo, pequeñas cositas que fuiste viendo. No, lo del Espíritu Santo lo nombré porque vos hablas de las supersticiones, que la vez pasada estuviste hablando, el viernes, no, el domingo creo que era, bueno, no me acuerdo, cuando hablabas de las supersticiones, creo que fue en el retiro que tocaste el tema con el grupo, y yo lo vi. Uno antes, por lo menos en lo personal, entonces era re supersticiosa, porque uno como que entrega la vida con todo el amor y el respeto. Es el amor benevolente del Espíritu Santo, hablando en la fe católica, ¿no? Acá la propuesta es como de mucha responsabilidad, ¿no? No de delegar a ningún otro. Mirá, yo Cuando uno tiene un sinceramente... problema, cuando uno no se siente bien, cuando uno está con un... Ahora Sí, nos está sí, pasando sí, un sí, problema todo dividido. Y uno dice, bueno, me entrego al Espíritu Santo sí. y a mi Yo, guía, que Él sea yo a mí, ¿no? lo que quiero decirte, Grace, que me parece, esto ya tomalo como mi opinión, creo que cuando se dice esta entrega al Espíritu Santo, me parece que
yo creo que es como todo. La persona que dice eso, ¿cuánta práctica espiritual tiene dentro del cristianismo? ¿Qué es lo que comprende esa persona cuando habla de entregar? ¿A qué refiere cuando uno dice me entrego a qué? Y hay que ver si esa persona, por eso te digo que es muy personal, y esto es una opinión personal, si esa persona tiene un cultivo de su espiritualidad, tiene un cultivo digamos, de la práctica cristiana, quizás la entrega, o lo que esa persona llama entregarse, no sea algo que está afuera. ¿Sí? No es que se entrega a una potencia exterior. Yo creo que todas las tradiciones promueven responsabilidad. Creo que los malos entendidos vienen porque muchas veces gente que no practica esa tradición la enseña. Entonces se enseña de la boca para afuera, pero no se enseña con el ejemplo. Volviendo al budismo, en el budismo está muy claro que hay que practicar, que una persona tiene que practicar para ver por sí mismo, porque eso está en los sutras, tenés que verlo por vos mismo, tenés que experimentarlo por vos mismo. Entonces, cuando yo te hablo de fe o te hablo de entrega, te hablo de que vos tengas la suficiente apertura mental. Y fíjate que a veces tampoco es tan fácil para reconocer que esto te hizo bien, y si te hizo bien esa práctica, y si eso te trajo bienestar y bienestar a los demás, inclusive a veces cuando uno lo ve, cuando uno lo siente, cuando uno lo vive, cuando pasa una situación que despierta de vuelta la misma tendencia emocional, uno no lo repite, se vuelve a cerrar. Y no se entrega ese conocimiento. No se entrega ese conocimiento, no se entrega, hace resistencia. Entra en juego el orgullo, entra en juego la opinión personal. No, y ya sabés que eso te termina entrando en conflicto con el otro y con vos mismo. Sin embargo, vos cuando meditas, sabés que cuando vos aplicás 6 R's y soltás, la mente está mucho más abierta, claramente, y te sentís mejor. ¿Qué nos hace hacer que después cuando entramos en relación con otros, queremos ganar la discusión? ¿Qué bienestar sacamos? Ninguno. Lo único que logramos con eso es satisfacer el orgullo personal. No hay ninguna satisfacción, pero cuando meditamos lo vemos claramente. Es ese sentido del yo, ese sentido de la personalidad, la que defendemos. Y eso que uno tiene la experiencia, y por ahí sentaste durante 15 años y seguís cayendo en lo mismo. Porque el sentido, ese olor, ese tufillo a yo, está por todos lados y aparece cuando menos te lo esperás. De ahí que esta cosa que dice en el sutta, la sensación de placer surgida no se estableció apoderándose de mi mente, sea algo que se repita tanto. La sensación de placer puede venir también en que yo te gané la discusión, yo tengo razón y me da placer tener razón. Y entonces se apoderó de la mente algo. Yo creo que todo depende con qué seriedad, y cuando digo seriedad no digo cara seria, con qué deseo real uno encara un entrenamiento espiritual. Llámese budista, llámese cristiano, llámese sufí, llámese yogi, el que quieras. Nosotros entrenamos este camino budista, ok. Y eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Y bueno, yo creo que hay que leer, hay pequeñas líneas en los sutras donde te está diciendo negro, te lo estoy diciendo, te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a decir. Ay, cómo repite. ¿Y ahí por qué crees que repite? Y porque uno tiene que recordar. Pero ¿qué le pasa a uno? Se olvida. Se olvida.
Uno recuerda el amor benevolente, medita en la jornada, salen todos sonrientes, felices, se los ve en las fotos, bárbaro. A los 2 minutos está discutiendo porque el perro... ¿Y te olvidaste? ¿De qué te pasó? ¿Te olvidaste? Sí, te olvidaste. Dejó mal cerrada No, la puerta del ascensor. lo que tiene, o por lo menos lo que me pasa a mí, me voy dando cuenta más rápido cuando Claro. caigo en Bueno, esa es esa. la idea. Quiero matar, sí, pero después me siento como hasta culposa. Digo, hasta me cuesta hablar o entrar porque me siento una ignorante cuando digo, temo siempre a cometer ese error, por decirlo de alguna ¿Qué manera, error? ¿no? Y al no tener ese conocimiento perfecto, No lo tenés. y no, ¿Y entonces por capaz qué que te vas a no, sentir culpable? y porque caigo, como vos bien me estás Pero no describiendo. te podés sentir culpable por el futuro. Sí, pero después que caí, ahí me Cuando agarra, vos... sí, Está porque bien, lo cuando... veo, pero lo veo clarito después. Perfecto, cuando te pase, Sí. perdonate, porque lo que vos tenés que perdonarte es que no entendiste. No entendiste las condiciones. Nos Pero pasa... lo vi clarito, tengo una acá clarísima, Ese una es el... Esperá, palabrita que me detonó, sí. para eso es lo que hay que tener cuidado. No lo viste Ah, clarísimo. Por eso lo no, lo haces. vi. Ah, Tampoco después lo ves clarísimo. no, porque vuelvo a caer. Porque si vos decís, ahora lo vi claro, tiene tufo también eso. Pero salió la tendencia emocional acá. Seguro, seguro. Entonces cuando pasa eso, primero, ¿por qué tiene fuerza? Porque está tenido con una emoción. Sí, sí, Vamos a sí. decir enojo. ¿Sí? Cuando vos después lo soltaste, das cuenta, ahora lo veo clarísimo. Está teñido de emoción, orgullo. A la miércoles. Tanto uno como otro es yo me enojo, yo la veo. No, no, no. Me es difícil, me es fácil. Ah, esto es difícil. ¿Quién dice? Tenés que practicar. No te es ni difícil ni fácil. Practicá y dejá de poner etiquetas. Perdonate cuando no entendés, porque lo que no entendimos fueron las condiciones. Por eso uno reaccionó, porque no entendimos esa condicionalidad. Eso es todo, Grace. Relajo, sonrío y vuelvo. Y luego, Me vino la historia por una seguro, palabra, me vino una historia. seguro, seguro. Y viene toda la carga emocional detrás de eso, seguro. Exacto. Y vienen los miedos, y viene el orgullo, y viene la rabia, y viene el pase de cuenta, y viene el papanche entero. Seguro, negra, seguro, es así. Es así. ¿Entendés por qué hay que ser paciente? A mí muchas veces, ya entendí, ya entendí. No entendiste nada porque a los 2 días me mandaron un mensaje, volvió a ser lo mismo. Y obvio. Pero ese ya entendí es parte de la ceguera. Sí. No, no entendí. Y hasta que no sea un arahant, no entendí. Pero en el medio hay comprensión, ¿eh? Y se va viviendo cambio. El asunto es por qué quiero cerrar todo el tiempo sobrecito, por qué quiero cerrar el sobre del concepto. Yo entendí, porque eso me da seguridad falsa, una seguridad falsa, y me evita de estar atento en cada momento. Entonces me sorprende, cuando me sorprende la tendencia emocional me toma. ¿Por qué ando dormido? ¿Por qué me dormí? Y hay que despertar de ese sueño de la vida. Hay que despertarse de ese sueño, estamos dormidos. Por eso nos sorprende la reacción y la emoción. Gracias. Bueno, les propongo algo para la vez que viene, que va a ser la última parte de este sutta. Si quieren y si tienen tiempo y ganas, escríbanse algunas preguntas porque lo que tenemos que leer no va a dar para 1 hora, va a ser mucho más corto. Entonces, si quieren, podemos conversar de todo el sutta en general, ¿sí? Si tienen dudas o preguntas. ¿Está bien? Bien, ¿compartimos mérito? ¿Les parece? Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio.
Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación bíblica. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el viernes, ¿sí? Gracias. Bien. Chau, chau.